Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de presentación de trabajo de fin de grado o trabajo de fin de estudios de la Universidad Camilo José Cela a través del Instituto de Ciencias Empresariales. Bien, en primer lugar, antes de entrar en materia, os voy a explicar un poco en qué va a consistir el contenido de la presentación del trabajo de fin de grado. Os voy a mandar 4 archivos entre unos 15 y 20 minutos cada archivo, contenidos en diversas partes para que no pese demasiado, con la finalidad de recoger todos los aspectos relativos al trabajo de fin de grado. Antes de nada, como veis, explicaros que en la parte de mi izquierda, en la parte de mi izquierda, de mi mano izquierda, tenéis una presentación que es la que voy a utilizar y que es la que os he enviado para que os sirva como guía del trabajo de fin de grado. Por otra parte, también comentaros que la mayoría de vosotros no ha hecho nunca un trabajo de fin de grado o incluso no ha hecho ningún trabajo de naturaleza académica. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y que os lo marquéis a fuego, puesto que el trabajo de fin de grado es un trabajo académico. Académico quiere decir hecho en un tipo de lenguaje académico, con un formato académico y que al final lo van a leer personas del mundo académico. Con lo cual hay que intentar huir de la palabrería, del lenguaje vulgar y de las formas de expresión rutinarias. Hay que intentar meterse en el papel de un estudiante, de un investigador de derecho, que lo que está intentando es conocer a fondo el tema objeto de estudio que ha escogido. En base a todo lo que he dicho hasta ahora, es evidente que resulta que algunos de vosotros tendréis una idea de cómo hacer el trabajo y a lo mejor está muy equivocada en la realidad. Por lo tanto, es muy importante a partir de este momento que cualquier idea prefijada que tengáis sobre el trabajo de fin de grado, que la desechéis y que os centréis en las explicaciones que os voy a dar y que van a constituir esta colección de 4 vídeos. Hay unas reglas generales que iré diciendo al principio y un proceso lógico de llevar a cabo un trabajo de investigación. Y cuando haga todo esto, después os explicaré paso a paso en qué consiste el trabajo de investigación, el trabajo de fin de estudios de la Universidad Camilo José Cela. A continuación os presento un índice, que este índice, excepto el apartado 0, que es un apartado introductorio no al trabajo, sino a lo que es un trabajo. El resto de apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 corresponden exactamente a los apartados del trabajo de fin de grado que vais a tener que realizar. Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos una parte inicial de presentación, de cómo se aborda un trabajo, qué procesos tiene y qué aspectos son más interesantes. Y por otra parte, del apartado 1, del capítulo 1 al capítulo 6, tenéis cada una de las partes del trabajo de fin de grado que os voy a intentar explicar poco a poco en qué consisten, cuáles son las más importantes, las más significativas y qué hay que hacer en cada una de ellas. El trabajo de fin de grado es un trabajo que es obligatorio en el marco Bolonia en España y que supone la realización por parte del estudiante de un trabajo académico de forma individual que lo supervisan uno o más tutores. Concretamente, aquí lo superviso yo, pero después hay un segundo tutor que lo supervisa antes de ir a defensa, con lo cual, cuando el trabajo para mí está óptimo, hay una segunda revisión que confirma que ese trabajo está óptimo. Este trabajo se tiene que realizar en los formatos recibidos y con las capacidades, competencias, habilidades que se adquieren durante la carrera y en las cuales yo os voy a profundizar, sobre todo en la parte de trabajos académicos. No se espera en ningún sentido una contribución muy importante al conocimiento por parte del alumno, puesto que esto sería otro tipo de trabajos académicos, concretamente una tesis. Pero sí que de alguna manera se ponga en marcha un tipo de investigación
a partir de la cual y desde la recogida de datos que se tiene que realizar con una metodología académica, se puede elaborar un desarrollo en función a unos objetivos previamente establecidos y tener finalmente unas conclusiones, unos resultados y unas propuestas de futuro o prospectiva. Otra cuestión muy importante, como debéis de imaginaros, es que el trabajo debe ser un trabajo original. El plagio de más de 20% de un trabajo de fin de grado significa la anulación del mismo y la universidad tiene sistemas para verificar ese plagio. Por lo tanto, se espera un documento nuevo a partir de una lectura previa amplia del tema por parte del alumno, perfectamente estructurado, perfectamente formateado y en el cual se vea una comprensión profunda de la materia por parte del alumno. Como veis aquí en la presentación, el trabajo en teoría versa sobre algunos de los temas propuestos por la Comisión de Trabajos de Fin de Grado. Sin embargo, nosotros nos hemos llevado un poco a la conclusión de que es mejor que aquella idea que tengáis la podáis elaborar, siempre y cuando con los matices establecidos de lo que debe ser un trabajo académico. Pues alguno de vosotros ha propuesto ideas que las hemos descartado porque no encajaban dentro del trabajo académico, pero os hemos ayudado a rehacerlas dentro de ese marco o área competencial del derecho para que podáis hacer un trabajo académico en condiciones. Y un poco, pues lo que busca el trabajo académico en grado del derecho es la aplicación de las competencias transversales y específicas asociadas al caso objeto de estudio, a partir de la búsqueda y revisión de la literatura, como pueden ser obras, manuales, resoluciones, dictámenes, sentencias, jurisprudencia, normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos documentos que tengan una cierta naturaleza académica y que puedan ser objeto de una revisión jurídica y faciliten el desarrollo de un pensamiento y un juicio crítico, lógico y creativo por parte del alumno. En esta línea, comentaros que no se pueden citar fuentes poco serias. Y cuando hablo de fuentes poco serias, por ejemplo, hablo de Wikipedia. No es que todo lo que haya en Wikipedia sea poco serio, pero sí que es cierto que Wikipedia no tiene un filtro para publicar desde un punto de vista académico, con lo cual vosotros podéis estar sacando unas ideas y haciendo unas citas que no sean nada propias de un trabajo académico. También dentro de esta primera parte de presentación, como veis, tenemos ahora un punto, el 01, que son cuestiones previas. Bien, lo primero que hay que hacer cuando se acomete un trabajo de fin de grado es establecer el tema de investigación, es decir, definir y delimitar sobre qué queremos investigar. En principio este ejercicio ya está hecho, ya sabéis cada uno de vosotros sobre qué tema queréis investigar. Esto es muy importante porque es un proceso que a veces al alumno le cuesta cerrarlo y muchas veces en la mayoría de universidades se ve solo sin un tutor que le ayude a captar el hilo de esa idea que él previamente tiene, o se ve que tiene que elegir un trabajo dentro de una lista y no sabe exactamente qué trabajo elegir porque no sabe, etc. Aquí la interacción con el tutor favorece que de alguna manera previamente pues hayamos comentado y entendáis un poco que ese trabajo que queréis es realizable. Una vez tenemos el tema objeto de investigación, un segundo aspecto sería la búsqueda y revisión de literatura. Esto es muy importante, es previo a escribir. O sea, antes de escribir un trabajo académico tenéis que realizar un proceso que es la búsqueda y revisión de la literatura, a partir de la cual debéis de localizar la información en diversas fuentes primarias, fuentes secundarias, que apoyen vuestro trabajo y que de alguna manera sirvan de base para establecer un criterio académico en relación con el objeto de estudio. Hay que decir que estas fuentes las podemos encontrar en varios lugares. En bibliotecas, evidentemente, en Internet se puede encontrar muchísima cosa, hay bases de datos de jurisprudencia, de sentencias,
de normativa. El Google Books, por ejemplo, si ponemos un título en Google Books, una obra, por ejemplo, el procedimiento administrativo común, nos pueden dar autores que hayan escrito sobre el procedimiento administrativo común. Sin embargo, no olvidemos nunca leer la biblioteca, puesto que en la biblioteca hay elementos de búsqueda mucho más serios y mucho más profundos, sobre todo en aquellas bibliotecas que tengan facultad de derecho, por supuesto, como en este caso, en el caso que nos ocupa la UB. Tiene una gran biblioteca muy extensa, con muchos volúmenes y que es un centro donde de alguna manera podéis vosotros organizar una búsqueda bastante adecuada. En esta búsqueda y revisión de literatura, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ir localizando aquellas fuentes primarias y secundarias que afectan al trabajo objeto de estudio y seleccionarlas. ¿Cómo hacer la selección? Pues bueno, por ejemplo, si hay normativa por orden de prelación de fuentes, bueno, pues la Constitución española, ley orgánica, ley ordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Si es jurisprudencia, pues sentencias del Tribunal Supremo, sentencias de las audiencias, sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, comunidades autónomas, etcétera. Si es normativa interna dentro de un departamento, por ejemplo, el Departamento de Interior o el Ministerio de Interior, pues si son órdenes, disposiciones, etcétera, etcétera. Si son manuales, si son obras, si es literatura, pues evidente que un manual como fuente es mucho más potente que cualquier otro libro. Pero después también hay libros, hay obras que tratan un tema muy particular. Por ejemplo, un autor puede escribir una obra que no sea un manual sobre el derecho digital. Y puede escribir una obra y puede tener tanta intensidad como puede tener un manual de derecho digital. Pero sin embargo el manual tiene una jerarquía superior en cuanto a obra, ¿no? Pero si hay una obra específica que trata un derecho digital y vosotros vais a hacer un trabajo de derecho digital, ese libro, ese documento que tenéis como derecho digital os servirá también como fuente primaria. Para este aspecto es muy importante que os abráis unas fichas. Yo en mi época me abría fichas manuales, unas pequeñas fichas pequeñitas, reseñando cada artículo que hay en mis manos, cada libro, con una pequeña síntesis y con las páginas que me interesaban. Esto lo podéis hacer perfectamente abriéndoos una carpeta en el ordenador y poniéndoos pequeñas fichas creadas por vosotros. Esta labor es muy importante porque si esta labor se hace bien, tenéis mucho ganado en el trabajo, puesto que de esta labor bien hecha también un beneficio que se puede obtener es que nosotros cuando vayamos a hacer el trabajo tengamos muy claro qué objetivos vamos a acometer en ese trabajo. Segundo aspecto, evaluar y valorar la información. Bien, sabemos el tema de investigación. Hemos hecho una búsqueda y revisión de literatura concienzuda y ya lo tenemos todo. Pues a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluar y valorar la información. Es decir, nos tenemos que formular aquí algunas preguntas. ¿Lo que hemos encontrado es adecuado para nuestro trabajo? ¿Necesitamos más información? La información que hemos encontrado, ¿en qué grado es importante o cuál es más importante? Tendremos que seleccionar por orden de importancia esa información. Es decir, es importante que una vez tengamos la información en un contenedor o en varios contenedores, que pueden ser contenedores especializados, nosotros la organicemos en base a un criterio académico que tiene que ver con el objeto del trabajo de fin de grado. Y entender que lo que tenemos es suficiente para apoyarnos y para realizar un buen trabajo de fin de grado. Si vemos que no es adecuado, lo descartamos. Si vemos que nos falta algo, podemos incorporar más bibliografía a nuestra búsqueda. Pero este es un aspecto importante. Y una vez tenemos todas estas fuentes bien evaluadas y bien ordenadas, lo que tenemos que hacer es ponernos en disposición de escribir, es decir, redactar el trabajo. Esta parte es muy importante, puesto que, sobre todo al principio, la parte inicial del trabajo de fin de grado es una parte en la cual solemos atascarnos y a veces nos da miedo a escribir y empezamos a recopilar y no paramos a escribir, o bien tenemos alguna idea vaga, pero tenemos el síndrome del papel en blanco, es decir, no nos atrevemos y nos atascamos y tal. Si a alguien le pasa este tema, si alguien se atasca en un primer momento y no se atreve a escribir y pasan más de 24 horas con todo organizado y no escrito porque no sabe cómo empezar, lo que tiene que hacer rápidamente es ponerse en contacto con el tutor.
a través del mail, a través de la plataforma o, si es muy urgente el tema, con una llamada telefónica. Aquí os digo una cosa, tenéis que tener muy en cuenta un aspecto fundamental. El tutor tiene un tiempo limitado y el tutor necesita tener la máxima eficacia de su tiempo. Por lo tanto, vosotros tenéis el derecho a hablar con el tutor cuando queráis, incluso a tener alguna reunión, pero por favor, es importante que el tema valga la pena. Es importante que de alguna manera no hagáis que invertamos un tiempo que se podía haber realizado de otra manera. Bien. En la redacción del trabajo también hay que tener algunas cosas en cuenta. En primer lugar es el lenguaje. El trabajo, como trabajo académico, debe redactarse en un lenguaje impersonal. Ni en primera persona he hecho, he realizado, he buscado, ni en tercera persona. Hemos buscado, hemos hecho, hemos realizado. No. Se ha buscado, se ha realizado, se ha podido comprobar que. Pensad que en este tipo de trabajos el investigador asume un papel secundario, es decir, asume un papel de un observador, en muchos casos participante, de un trabajo académico y por lo tanto se tiene que desconectar de todo nexo emocional que tenga con el objeto del trabajo de fin de grado. Por lo tanto, es importante utilizar un lenguaje impersonal. Una vez tenemos claro este lenguaje, una vez tenemos claro todo, ya podemos ponernos en la plataforma a escribir. Sobre la plataforma, os tengo que explicar una cosa. La plataforma es una plataforma antiplagio. No podéis cortar y pegar. No podéis cortar y pegar, ni incluso dentro de la propia plataforma. Por lo tanto, si alguien tiene miedo de equivocarse mucho durante la escritura del trabajo de fin de grado, una cosa que puede hacer es redactar el trabajo de fin de grado en Word. Lo redacta en Word teniendo en cuenta lo que va a saber a partir de que yo os envíe la presentación, porque sabréis los apartados que tienen las palabras mínimas que requiere el trabajo y podéis ir escribiendo ahí el trabajo y allí sí que os podéis equivocar y cortar y pegar allí mismo y tal. Es evidente que una vez tengáis el trabajo en Word lo tenéis que volver a picar. Vosotros pensaréis, ostras, es doble trabajo. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Si tenéis las ideas muy claras, a lo mejor es doble trabajo, nunca el doble, ¿eh? Pero si no tenéis las ideas muy claras o si entendéis que en algún momento vais a tener que ir rectificando, el hacerlo en Word y después pasar capítulo por capítulo a la plataforma es perfecto. No lo hagáis todo en Word de golpe, hacerlo capítulo por capítulo en Word. Pensad que para pasar de un apartado a otro, de un capítulo a otro, tenéis que tener la autorización del tutor, es decir, la mía. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis el primer capítulo, entonces lo introduzcáis en la plataforma, yo lo verificaré, lo miraré, si está eco yo os lo diré, si hay algún fallo de forma o de fondo os lo diré, etcétera, ¿vale? ¿Podemos enviarle al tutor un Word con lo que tenemos? No, no me enviéis Word porque yo al final estoy tutelando a muchos trabajos y muchos alumnos y al final me atabalaría. Es decir, vosotros escribirlo en Word, tener en cuenta lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar a partir de ahora y una vez esté en la plataforma yo entraré en la plataforma y lo miraré. ¿Vale? Otra cuestión importante es el funcionamiento de la plataforma. Veréis que la plataforma es muy fácil de utilizar, es muy asequible, ¿vale? Lo vamos a ir viendo en los apartados que vamos a ir a continuación, que vamos a ir paso a paso. No tengáis miedo, la plataforma va guardando la información cada 3 segundos. Eso sí, tenéis que mirar que siempre estéis conectados por internet, es decir, no desconectaros. Siempre tenéis que tener conexión y la plataforma automáticamente va guardando la información. Ya os hablaré de algunos trucos dentro de la plataforma, puesto que hay que tener ciertas cosas en cuenta, puesto que la plataforma, como es un tipo de herramienta que está en un host determinado y que tiene un formato determinado, si vosotros creáis espacios en blanco con el retur ficticios, esos espacios él los piensa que es información y entonces os va a descuadrar el trabajo. Por lo tanto, nunca al acabar el párrafo le deis al retur más de una vez, nunca. Es más, cuando acabéis el párrafo en un capítulo o en un apartado, no le deis nunca al retur, dejarlo ahí, porque si no os generará un espacio en blanco y os modificará la plataforma y os diré que os tendré que decir que lo rectifiquéis. Para evitar rectificaciones, por favor, cuando acabéis el párrafo,
y que no venga otro párrafo de ese mismo apartado, os quedáis ahí, no le deis a la tecla de retorno, al Enter, ni una sola vez. Esto es muy importante. Esto lo digo cada año y cada año hay errores. Por lo tanto, por favor, tener en cuenta esto. Bien, ahora lo dejamos aquí en esta primera parte y pasaremos al vídeo número 2.